Las expresiones vertidas en nuestra programación pertenecen a entidades secundarias y no representan nuestra opinión directa o valores propios. DSLTV Corp. No se responsabiliza por las expresiones vertidas en nuestra programación. Bendiciones a mis hermanos de DSL TV, aquellos que nos ven por las redes sociales. Mi nombre es Harold Jiménez, el evangelista de Warriors in Grace. Y para mí es un honor traerles esta palabra de vida, tanto para tu vida como para mi vida. Y es una bendición de Dios poder compartir y ministrar el evangelio de Jesucristo. Para mí es una pasión tremenda traer ese mensaje nuevo que nos reaviva y nos edifica y nos llena de esa vitalidad que solo Cristo nos da a través de su Espíritu Santo. Ese Dios todopoderoso, el Dios en la carne que estuvo aquí con nosotros, en medio de nosotros, vivió como nosotros y ahora está sentado a la diestra de su Padre y nos ha dejado el regalo maravilloso de su Espíritu y uno más hermoso aún todavía, que es la salvación por medio de su sangre preciosa, y al aceptarlo y reconocerlo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Déjame iniciar este mensaje con una oración para que tengamos la bendición del Padre, que sea el fluir del Espíritu Santo ministrando tanto tu vida como la mía. Padre, en esta tarde o en esta noche o madrugada donde te encuentres, Padre, en esta hora te damos gracias por este momento tan especial que tú nos has dado a nuestros amigos televidentes por DSL TV y a mi persona aquí presente delante de ti, Señor, para recibir esta palabra de vida que tú nos has dado. Úsanos, Señor, para que tu palabra sea fluyendo a través de este instrumento, para que sea de ministración, Espíritu Santo, y pueda traer una bendición a nuestras vidas y que sea una palabra de vida que sea dada a conocer en todas las naciones del mundo. Gracias te damos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendito seas. Amén, Señor, y amén. Como les venía diciendo la semana pasada, estábamos hablando acerca de vivir en la carne y vivir en el Espíritu. Vamos a la segunda parte de esta enseñanza tan especial. Ahora, ya supimos lo que era vivir en la carne, pero voy a hacer algo rápido, un recuento rápido acerca de vivir en la carne, y lo encontramos rápidamente en vivir en el Espíritu. Y como nos dimos cuenta la semana pasada, estamos hablando acerca de vivir en la carne y cuáles son las obras de la carne y qué capítulo estábamos viendo en las Escrituras. Como les repito, yo estaba viendo la versión de Reina Valera, que es la palabra que yo siempre uso, y si ustedes se sienten cómodos usar cualquier tipo de otra traducción de la palabra que también venga y edifique sus vidas, también es algo que se puede aceptar. Ahora,
Estamos viendo Gálatas capítulo 5, verso del 16 al 21. Repito, Gálatas capítulo 5, verso del 16 al 21. Esta es las obras de la carne, lo que estábamos viendo la semana pasada. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Las obras de la carne son todo aquello que nos separa de la mano de Dios, el vivir en mí como yo y querer hacer las cosas y poderlas a mi manera, el cual Cristo me demanda morir a mí mismo para que la formación de Él a través de su Espíritu se forme en mi vida y pueda Él derrumbar ese egocentrismo, derrumbar ese egoísmo, todo aquello que nos quiere llevar ese orgullo, esa avaricia, esa mentira, todos esos patrones que muchas veces nos atacan y nos forman un lazo, que nos amarran, que nos forman un yugo, una atadura, un ligamento. Él quiere romper todo eso en nuestras vidas para poder que la formación de Cristo se forme en nosotros y podamos llegar a ser a imagen y semejanza de ese maestro aquí en la tierra, así como Él fue, siendo Él el primer hermano entre nosotros, como la imagen de Él aquí en la tierra, varones llenos del poder de Dios, perfectos para toda buena obra, como dice la Escritura. Y eso se hace aquí en la tierra, no en el cielo. La formación de Cristo en nosotros es el cristianismo, es el Espíritu Santo en mí, formando a Cristo en mi vida a través del Espíritu Santo. Aleluya, gloria sea al Señor. Gálatas 5, 16 al 21, y lo voy a leer rápidamente. Esto es un repaso de la semana pasada, lo que estamos estudiando acerca de la carne. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ahora, tú y yo venimos a Cristo con un propósito de recibir la redención, de aceptarlo en nuestro corazón, que Él nos ayude todos los días en nuestro diario caminar. El propósito es encontrar la salvación en Él, ¿sí? Ahora vemos todas estas características de la carne y muchas veces las personas dicen, pero es que eso es imposible cumplirlo, eso es imposible cumplirlo, para mí es muy difícil, para mí es algo que me tiene marcado, por eso son los patrones que hablamos de la semana pasada. Pero cuando nosotros venimos a la cruz a diario y nos rendimos, el Espíritu comienza a hacer la obra en nosotros y Cristo, por medio de su sangre preciosa, nos da libertad de esas cadenas y pasamos a estar en libertad. Porque a través del Espíritu en nosotros alcanzamos misericordia. Lo único que tienes que hacer es rendirte todos los días, entregarle su corazón al Señor. Entrégale tu vida por completo, no te reserves nada para ti. Ofrécele todo al Señor, entrégale todo tu corazón, todas las áreas de tu vida, para que tú puedas ver la gloria de Dios en ti y puedas ser transformado en una nueva criatura en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. Yo soy testigo de eso, porque yo por eso lo predico y lo hablo, porque Cristo lo hizo en mi vida y aún me sigue fortaleciendo todos los días en la intimidad. Ahora bien, vamos a la segunda parte, que es vivir en el Espíritu. Pero, a ver, ¿qué es vivir en el Espíritu? Vivir en el Espíritu es hacer completamente las cosas opuestas de lo que vimos en la parte primera de esta enseñanza. Pero ¿cómo yo puedo hacerlo y vivir en el Espíritu? ¿Cómo podría? Pues déjame decirte que es imposible. Es imposible que tú lo hagas por tus propias fuerzas, ¿sí? Tú que me estás escuchando, cuando yo leo la Escritura, yo digo, Señor, pero son esa cantidad de cosas que tenemos que hacer. Para mí es imposible, porque lo es. Pero el Espíritu en ti comienza a llevarte a ese momento especial. El amor de Cristo te alcanza al rendirte, al parar de luchar por ti mismo. El Espíritu comienza a fortalecerse en ti y estas cosas comienzan a naturalmente a nacer en ti, porque es del Espíritu de Dios. Ahí donde está la diferencia, porque ese es el cambio
permanente, genuino, que viene del Espíritu de Dios. El vivir en el Espíritu es una tarea y de las más importantes. En esta parte de vivir en el Espíritu no nos corresponde a nosotros, como le venía explicando. En esta enseñanza lo único que podemos aprender o vivir es a rendirme a mí mismo. Esta es la parte más importante. Negarme a diario. Permitir que sea el Espíritu el que tome el control por completo. Vuelvo y repito nuevamente lo que les he tratado de decir por tanto tiempo, es rendirme. La vida cristiana es imposible llevarla si tú no te rindes a ti mismo. Por eso vemos tantas situaciones que pasan allá afuera con tantas personas que comienzan a tener conflictos entre las iglesias, entre sus hermanos, entre sus compañeros de trabajo. ¿Por qué? Porque aún viven bajo la carne, porque no las someten todos los días y las llevan a la cruz. Ese es uno de los grandes problemas que pasa en el cristianismo hoy en día, porque al momento en que tú dejas de vivir en el Espíritu, estás viviendo en la carne, estás viviendo en la ley y se convierte en una religión. Se vuelve una religión. Y Cristo no es una religión, Él es una vivencia. Se vive a diario. A veces vamos a las iglesias y muchas personas paran de ir a iglesias porque están cansados de que los juzguen, que hablen, que critiquen, que digan o que les digan qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer constantemente. Cuando es Cristo el que trae el cambio permanente en nosotros a través del Espíritu Santo. Las iglesias y los pastores, los líderes y aquellas personas encargadas de evangelizar, nuestra tarea es llevar el arrepentimiento, el mensaje de la cruz, que la gente entienda que es rendirme a mí mismo, lo que el Espíritu trae ese cambio en mí y me genera esa pasión natural por Él, que no se vuelve una carga, que no se vuelve una lucha ir a la iglesia, que a veces las personas les da hasta pereza levantarse para irse, no quiero ir, o van porque los mandan, porque se sienten obligados a ir. No, cuando es el Espíritu en tu vida es natural y es una pasión servir y se vuelve tan grande en tu vida y tan real Cristo en tu vida que darías la vida por Él, no importa lo que fuera. Tú la entregarías por completo a Él y sería capaz de entregarla por lo que es por Él, donde sea y como fuera, porque es la pasión de Cristo en tu vida, que es completamente diferente a lo que el hombre quiere traerte e imponerte cuando no es guiado por la palabra de Dios, porque la gente, muchas personas no se rinden a sí mismos a diarios y lo que generan y lo que ocasionan allá afuera son catástrofes con las personas y hacen crear un mal concepto de Cristo a los demás. Pero Cristo es amor y redención. Y es el amor de Dios el que nos alcanza, su perdón. Y el rendirme a mí mismo genera esa pasión por Él y ese amor por Él. Aleluya. Vamos a Gálatas capítulo 5, verso del 22 al 26. Gálatas capítulo 5, verso del 22 al 26. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque es en el Espíritu de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Lo que estamos hablando en la anterior enseñanza, la semana pasada. Verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Amén. ¿Por qué muchas veces no vemos esto en las personas? ¿Por qué es tan difícil para las personas llevar esto a cabo? ¿Por qué yo veo en los demás tanta envidia, tanto problema, tanta mentira, aún en los cristianos y en las iglesias? ¿Por qué vemos tanto problema y tanta dificultad con nuestros propios hermanos, peleas, discordias? ¿Tú no te has preguntado eso a ti mismo?
¿Por qué? Muchos de nuestros amigos televidentes que nos están viendo están parados de ir a la iglesia porque han visto cosas que no les agrada allí y dicen, no, pero si son cristianos, ¿por qué hacen eso? Si el pastor predica, ¿por qué hace esto y aquello? Y nos ponemos en una posición de juzgar a los demás. Aquí hay algo que tenemos que entender claramente, hermano o hermana que me está viendo, aquellos aún que no conocen a Cristo, también es para ti esta palabra. Es aceptarlo a Él todos los días en mi vida como el Redentor. Es negarme a mí mismo a diario. ¿Cómo hago para yo generar amor cuando lo único que veo es odio en los demás? ¿Cómo hago yo, cómo hace Harold para generar gozo cuando lo único que ocasionan ahí afuera es que me molestan y comentarios y agravios y chismes y problemas que me quieren deteriorar? ¿Cómo hago yo para generar paz cuando estamos llenos de deudas en nuestras situaciones económicas? ¿Cómo hago yo para generar paz en mi trabajo cuando mi jefe, mi compañero de trabajo todo el día hace comentarios inapropiados que me molestan y me dañan la paz interior? O llego a mi casa y lo primero que encuentro en mi casa es un infierno. ¿Cómo hago para generar paciencia si cuando voy en el carro las personas que van manejando se me atraviesan y manejan como unos locos en las calles? Que me quieren reventar la cabeza. ¿Cómo hago yo para tener benignidad cuando nadie la tiene conmigo? Cuando el amigo del lado, mi compañero, el amigo del alma con el que yo me crié toda la vida, o mi amiga con la que yo me crié toda la vida, me da la espalda y me daña mi matrimonio, mi noviazgo y me destruyen. ¿Cómo hago para tener bondad cuando veo que otras personas pasan de largo y ni siquiera le dan de comer al que está hambriento y pidiendo un pedazo de pan y se llaman ser cristianos? ¿Cómo hago para tener fe si lo que veo allá afuera me causa que yo dude todo el tiempo de lo que Cristo hace? ¿Cómo hago para tener mansedumbre, templanza? ¿Cómo hago para alcanzar tales cosas? Pues déjame decirte que es imposible lograrlo. Imposible en su totalidad. Lo que habla la Escritura en este momento es imposible lograrlo humanamente. Imposible. De la única manera que el Espíritu lo trae a tu vida es cuando paras de vivir tú para que Cristo viva en ti. Así de simple es. ¿Tú crees que Harold es capaz de hacerlo? Nunca. Tengo que parar de vivir yo. El Evangelio y la salvación es gratuito. Cristo es gratuitamente para toda la humanidad, pero te va a costar la vida. Te va a costar sacrificio. Te va a costar momentos y lágrimas y arrodillarte y tiempos de oración. Seguir a Cristo te cuesta la vida, pero vale la pena dar mi vida por Él. Porque en mi propia manera de pensar y de vivir me voy a destruir. Porque el pecado en mi vida me destruye y me deshace. Porque el enemigo toma control sobre mi vida y pone una venda sobre mis ojos que piensa que todo lo que yo estoy haciendo está correcto y que los demás están incorrectos. Porque forma un egoísmo, un egocentrismo, una soberbia. Es imposible lograrlo. Vivir en la carne es fácil, bien sencillo. Pero vivir en el Espíritu es negarte a ti mismo. Eso es vivir en el Espíritu. Negarte a ti mismo. Todos los días ir a la cruz. Ahora bien,
Les voy a dar el ejemplo de cómo comienzan los frutos, porque son los frutos del Espíritu, a formarse en mí. Recuerden, amigos televidentes, esto no es un proceso que pasa de la noche a la mañana, es un proceso que te toma toda la vida. Muchas personas creen que por conocer a Cristo y comenzar a caminar en Cristo, los problemas se le van a ir. ¡No! Jamás va a suceder eso. En su palabra dice, Él mismo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. ¿Cómo hacemos entonces para fortalecernos tú y yo si no tenemos situaciones difíciles en la vida? ¿Cómo hacemos nosotros como cristianos para alcanzar una fortaleza en Cristo Jesús si no pasamos momentos difíciles donde Él está con nosotros y nos fortalece? Es imposible. Tenemos que pasar situaciones difíciles para poder que Cristo se forme en mí y yo rendirme y yo buscarlo y caer de rodillas frente a Él y llorar todos los días, derramar lágrimas para recibir el arrepentimiento y la reconciliación. Me es necesario fortalecerme porque Él permite que pasemos por situaciones difíciles. Sí, Señor, sí, señora, Él permite para que tú y yo seamos fortalecidos en la fe. Necesitamos fortalecernos en Él. Necesitamos fortalecernos en Cristo Jesús. Y aún en la Escritura nos enseña que tenemos que gozarnos en tiempos difíciles. Pero ¿cómo hago eso? Eso es imposible. No para el que vive en el Espíritu. El que vive en el Espíritu se goza en la calamidad. Pero dame un momento, espérate. ¿Cómo funciona eso? Que no soy capaz. Eso suena a una locura. ¿Cómo voy a ser yo capaz de ser agradecido cuando mi hijo, mi hija se están muriendo en un hospital, cuando no tengo que comer en mi casa, cuando tengo un problema que puedo estar preso, cuando tengo una enfermedad que me está consumiendo? ¿Cómo puedo ser agradecido? Es imposible. Es imposible para ti como humano. Pero cuando el Espíritu comienza a fortalecerse en nosotros, es posible y es un gozo. Oh, cuando tú permites que el Espíritu llegue a tu vida, te fortalece y te cambia. Cuando tú vas a la cruz todos los días, allí es cuando vemos la gloria de Dios en nuestras vidas. Cuando pasamos tiempo con Él en la intimidad. Cuando vamos todos los días y lo buscamos con ansias y le decimos, Señor, si tú me dejas, yo moriría. Yo no puedo vivir sin ti. Necesito estar aferrado a tu mano todos los días, Señor. Al momento en que tú me sueltes, yo muero al instante. Y cuando tú comiences a entender ese concepto en tu vida, que tú dependes completamente de la mano de Dios, ahí es cuando Él comienza a levantarte. Comienza a fortalecerte. Y ese hombre interior en nosotros comienza a fortalecerse en el Espíritu. Pero ¿cómo funcionan los frutos? Porque es un proceso. Se llaman frutos porque toman un tiempo en reflejarse. Si consideramos un fruto regular como lo que produce la tierra, porque es comparado al fruto de la tierra, tiene un proceso. Primero, se prepara la tierra, se limpia de toda impureza. Segundo, se fertiliza para que cuando se plante la semilla, sus raíces se aferren con firmeza. Tercero, se abre la tierra o se cava para plantar la semilla. Cuarto, se introduce la semilla y se cubre con tierra. Quinto, luego se riega con agua constantemente para que florezca y recibe la luz solar para comenzar a crecer. Y al ser constantes, el punto número 6, y al ser constantes, con perseverancia, crece y a su tiempo da fruto. A su tiempo. Y este proceso de cuando da su fruto, obviamente, que le tienen que hacer un cuidado, tienen que echarle pesticidas o productos para que no creen animales vengan y destruyan sus frutos,
tiene que cuidarle, tiene que prestarle un cuidado a la persona que labra la tierra y genera estos cultivos, sea el cultivo que sea vegetal o sea de frutas o sea un cultivo que produzca la tierra. Tiene que tener un cuidado y un trato especial. Tiene que ser muchos de ellos a ciertas temperaturas que puede estar expuesto para poder que alumbre y dé su fruto a su tiempo. Otras tienen que estar en un tipo de tierra específico para que den un fruto. Todo tiene un proceso, pero los frutos se dan con el tiempo, no al instante. Cuando tú siembras una semilla de mango, de árbol de mango en la parte trasera de tu casa, o allí donde tú tengas tu finca o tu lugar donde tú vivas, que tengas un terreno, donde tengas un sembrado, o nosotros le llamamos como un lugar de siembra, donde tú tienes un lugar donde siembras. Eso tiene un nombre específico, pero en este momento se me pasó el nombre por alto. Cuando me acuerden se los digo. Y ese fruto comienza a producirse y esa semilla comienza a dar un fruto en un tiempo determinado después de sembrarse la semilla y de tener un cuidado con ella. No es al instante. Por eso los frutos del Espíritu es exactamente igual. Y vamos a pasar este escenario al escenario de nosotros. Primero, cuando somos limpios del mundo y del pecado. Se prepara la tierra y se limpia de toda impureza. En nosotros sería cuando somos limpios del mundo y del pecado. Segundo, se fertiliza para que cuando se plante la semilla, sus raíces se aferren con firmeza. Para nosotros en esa parte sería cuando somos perseverantes, nuestro corazón está siendo preparado. Apunten estos puntos que son importantes. Tercero, cuando se abre la tierra o se cava para plantar la semilla. En nosotros sería cuando somos tratados o probados. ¡Wow! Tremendo. Cuarto, se introduce la semilla y se cubre con tierra. Para nosotros es cuando la palabra de Dios es plantada en nuestro corazón y la palabra cae en buena tierra. ¡Aleluya! Quinto, luego se riega con agua constantemente para que florezca y reciba la luz solar para comenzar a crecer. En nosotros sería cuando recibimos la unción del Espíritu Santo y la presencia de Dios en nosotros, porque la presencia de Dios es la que cambia nuestras vidas. Su presencia a diario, en la intimidad. Y sexto, al ser constantes con perseverancia, crece y a su tiempo da fruto. ¿Y cómo explicaría esto en nosotros cuando los frutos del Espíritu se reflejan en nuestras vidas? ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando esos frutos comienzan a nacer en nosotros, entonces esos frutos del Espíritu en nosotros nos comienzan a formar ese hombre interior de una manera maravillosa, al punto tal que tú comienzas a servir y tú comienzas a reflejar el amor de Dios a los demás y tú comienzas a ministrar a las personas, tú comienzas a ejercitar el llamado de Cristo en tu vida. Tú comienzas a hacer el llamado del ministerio que Dios ha puesto en tus manos, comienzas a ejercerlo y comienzas a dar frutos, pero frutos afuera, haciendo discípulos y llamando personas al llamado de Cristo. Y comienzas tú a ver cómo se comienza a ejercer la obra de Cristo y comienzan a venir personas a escuchar la palabra de Dios, de lo que Cristo ha hecho en tu vida, porque los frutos del Espíritu se han manifestado en ti, porque has permanecido en Él, porque has estado constante en Él, porque has entrado en la comunicación íntima con Él, y los frutos del Espíritu comienzan a reflejarse en tu vida y se ven alrededor de los demás. Tú comienzas a hacer luz
en medio de las tinieblas. Y entonces yo ya puedo venir y predicar esa palabra de vida y traer ese mensaje de salvación, y miles y cientos de personas escucharán, porque el que trae la multitud es Cristo Jesús, no tú ni yo. Comienza a reflejarse los frutos del Espíritu en tu vida. Esto es algo maravilloso y genial, fantástico. Las personas que antes te conocían te dicen, wow, pero ¿cómo has cambiado? Y tú le vas a decir, esa vieja persona ya murió, yo he sido nuevo en Cristo Jesús, porque ahora soy una persona, he nacido de nuevo en Cristo Jesús. Hay muchos que me han dicho, pero yo he nacido de nuevo en Cristo Jesús, pero siguen practicando el pecado. Aquel que ha conocido a Cristo, que ha escuchado su nombre, que le ha aceptado en su corazón como Señor y Salvador, y sigue practicando el pecado, es porque no ha nacido de nuevo. Y eso lo vemos en Corintios, 1 Corintios, ahí está. Es porque no ha nacido de nuevo. Necesitamos nacer de nuevo en Él. Dile, Señor, trae ese nuevo nacimiento en mi vida. Trae esa palabra de vida a mi vida. Esa palabra de restauración. Esa palabra de vida. Perdón, no está en 1 Corintios, está en 1 de Juan. 1 de Juan capítulo 3. Y es que es más, vamos a leerlo aquí rápidamente para que ustedes vean dónde exactamente está. Se los voy a traer para que ustedes lo lean y lo lean detalladamente. Se los voy a leer detalladamente porque es bien importante que nosotros entendamos esta escritura que Cristo nos ha venido a traer. Está en 1 de Juan. Vamos a verlo detalladamente para que ustedes vean esta palabra, lo que trae tan maravillosa en nuestras vidas. Esa palabra que a mí me ha transformado, que me ha cambiado, es hermosa y maravillosa. 1 de Juan capítulo 3, hijos de Dios, versículo 1 en adelante, y lo voy a leer sin parar, constante, para que ustedes entiendan de lo que habla, para que ustedes vean lo que es ser un hijo de Dios. Verso 1, mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, el que permanece en Él. Por eso es importante esta palabra, permanecer. Si tú caes, si tú fallas, si tú cometes pecados, si algo sucede, levántate, dile, Señor, ayúdame a levantarme. Yo me voy a levantar, Señor, yo no me puedo quedar caído. Voy a levantarme a seguir caminando contigo de la mano, porque yo quiero permanecer en ti. Es permanecer en Él. Todo aquel que permanece en Él, estoy en el verso 6, no continúa pecando. Todo aquel que continúa pecando no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso se manifestó el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí hasta el verso 9. Aquí les queda claro lo que les estaba explicando. Todo el que es nacido de Dios no peca, no practica el pecado, porque todos fallamos.
Está hablando de la práctica del pecado. Pero me es necesario permanecer en Él. Todos fallamos y todos pecamos, claro que sí. Todos cometemos errores, pero lo importante es permanecer, aferrarme a la mano del Señor y entrar en un arrepentimiento genuino y decirle: Señor, no quiero volver a cometer esa infracción, esa falta, ese pecado. Señor, perdóname, y cambiar automáticamente a otra dirección de la que tú estabas y alcanzas misericordia. Eso es permanecer en Él. Ahora, todos vamos a pecar y todos fallamos en algún momento, pero la práctica del pecado, que es lo que les explicaba la semana pasada, lo que estábamos viendo, que las personas comienzan a generar un patrón en sus vidas. Todo comienza con un pensamiento, luego se vuelve una obra y comienzan a hacerlo y a practicarlo, y eso forma un carácter. Esa es la práctica del pecado, porque forma un carácter en mí, y ese carácter forma un destino, sea de muerte o sea de vida. Pero si es pecado, el destino va a ser muerte. Por eso es necesario que entendamos esta palabra, para que nos deshagamos de todas esas ataduras, de todos esos ligamentos, y comenzar a vivir en el Espíritu cuando yo voy a la cruz todos los días. Todos los días llegar a la cruz. Todos los días decirle: Señor, no soy nada ni nadie, me entrego a ti por totalidad, porque no soy capaz. Y rendirme frente a los pies de mi Señor. Rendirme y decirle: Señor, yo voy a comenzar este proceso. Yo quiero que tú comiences ese proceso. En mi vida va a comenzar el proceso de tomar el hábito de rendirme ante ti todos los días, de comenzar a buscarte a diario, a negarme a mí mismo a diario. Voy a establecer una comunicación contigo, porque me es necesario acercarme a ti para que tú te acerques a mí. Como lo dice la Escritura, es necesario que nos acerquemos a Él para que Él se acerque a mí. Entrégale tu vida a Dios. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale todo lo que tú tienes a Él, para que puedas ver la gloria de Dios en tu vida. Oh, el Señor es grande y maravilloso. Y para cerrar, les voy a dejar Mateo 16:24, que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Sígame. Tienes que aprender a negarte a ti mismo. Solo el Espíritu te puede llevar ahí, para que los frutos del Espíritu comiencen a fortalecerse y a formarse en ti, y con el tiempo del proceso de tú estar todos los días con Él, comience a dar un fruto. Y ese fruto comienza a traer luz a los demás. Y si tú odiabas, ese odio se fue y vas a dar amor. Sin recibirlo de nadie, tú lo vas a dar, porque tú lo recibes directamente del Padre de los cielos. Y si tú eras una persona avara, que amabas el dinero y que lo único que te importaba es el dinero, pues ahorita vas a ser bondadoso y le vas a ayudar a los demás, porque va a ser automáticamente el Espíritu el que lo va a formar en ti. Si antes eras mentiroso y decías mentiras y había ese patrón en tu vida, pues ahorita vas a ser una persona, cuando traiga el Espíritu Santo ese cambio en tu vida, vas a decir la verdad y vas a ser defensor de la verdad, que es Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Si antes pasabas horas enteras viendo pornografía, pues ahorita vas a alimentar tu mente leyendo la Escritura, escuchando prédicas y viendo programas de televisión educativos y edificativos para tu vida. Porque el Espíritu solo lo comienza a traer en ti, y Él trae el cambio en tu vida y comienza a generar estos frutos, porque es un proceso. Es un proceso, pero tú tienes que tomar la decisión a diario de seguir en ese proceso, porque es tu decisión si seguir como estás o recibir el verdadero cambio de Cristo en
tu vida. Padre, en esta hora, gracias por mis hermanos que nos están viendo a través de las redes sociales por DSL TV. Bendice y guarda cada uno de sus corazones, Señor. Te damos gracias porque tú has traído esta palabra de vida tanto para ellos como para mi vida, Señor. Yo los cubro con tu sangre. Enséñanos a estar todos los días aferrados a tu mano y que esos frutos del Espíritu se formen en nosotros todos los días, Señor, en este proceso que estamos viviendo en la tierra para hacer de bendición a otras personas, Señor, para que tú borres de nosotros ese pecado y esa maldad con tu sangre. Límpianos de que sean tirados al fondo del mar para que nadie se acuerde de ellos y el perdón, el amor y la gracia de Cristo sean reflejados en nuestras vidas para toda la humanidad y todos aquellos que así me hagan daño, yo los pueda perdonar, yo los pueda amar, que así me ocasionen desastres en mi vida, yo pueda traer el amor de Cristo a los demás, porque es el fruto del Espíritu a través de mi vida hacia los demás, porque tengo una comunicación personal contigo, Señor, que yo pueda llegar a ti y entregarte todo lo que tengo y lo que soy, para que la formación de Cristo se forme en mi vida y el poder del Señor sea reflejado en las naciones de la tierra y muchos alcancen misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra de bendición en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendigo las familias que están viendo este programa en este momento y los cubro con tu sangre preciosa. Bendícelos y guárdalos a cada uno de ellos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendícelos, Señor. Amén, Señor. Y amén. Gracias, hermano televidente, por estar conectado con nosotros. Mi nombre es Harold Jiménez y soy el evangelista del ministerio Warriors and Grace. Búscanos por las redes sociales, por YouTube. Aparecemos como WIG Espacio Ministry en inglés. Y así tú puedes encontrar todos los videos. Suscríbete. También estamos por Facebook. Búscanos por Warriors and Grace en Facebook. También nos puedes encontrar por Instagram en @Warriors and Grace. Y únete a nosotros, al equipo de Warriors and Grace, para que sigamos llevando la palabra de Dios a las naciones de la tierra. Gracias a nuestros hermanos Carlos, Nancy y Chonky, el ministerio de DSL TV, por permitirnos estar aquí transmitiendo a las naciones la palabra de Dios. Nos vemos próximamente y que el Señor les bendiga y les amo en el amor de Cristo. Bendiciones.